Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos para seguir hablando, aprendiendo, estudiando las Escrituras de Dios. Entonces, como este es un encuentro con Jesús y tenemos que saber qué es lo que hemos hecho con Jesús. A mí me han hecho una pregunta y hoy quiero responderla. Y la pregunta que me hicieron es: ¿yo puedo ser salvo sin recibir el Espíritu Santo? Bueno, entonces vamos a leer unos textos y después entramos a contestarla. En el capítulo 1 de Hechos, el verso 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con bautismo con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, entonces sigue la pregunta: ¿puedo ser salvo sin recibir el Espíritu Santo? Esa pregunta así, pues es una pregunta relativa. Pero si la vamos a responder, yo le digo que no. Sin el Espíritu Santo no. ¿Y cómo? Si Él es el que nos guía a toda verdad. Vamos a ver qué se entiende por recibir el Espíritu Santo. Ahí es, ¿qué se entiende por recibir el Espíritu Santo? Aquí el Señor está con sus discípulos. Ahora pensemos, ¿los discípulos serán salvos o no? Bueno. Y les dice: ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Bueno. Ahora ellos le preguntan: Señor, ¿y restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dice: eso no les toca a ustedes saber lo que puso el Padre en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué entendemos por recibir el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia nos dice más adelante por acá algo. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bien, ahora, si el Señor es el Espíritu, cuando uno recibe a Jesucristo, ¿a quién recibe? ¿A quién recibe? ¿Al Hijo, la segunda persona de la Trinidad? ¿O a quién recibe? Si el Señor es el Espíritu, y aquí no hay más sino un Señor, un solo Señor. Cuando yo o cualquiera que levante su mano y confiese con su boca que recibe a Jesucristo, ha recibido el Espíritu Santo. Eso es recibir. Ahora, pues, ¿qué es lo que sucede cuando ya el Señor se encuentra con ellos? Porque ese día Él se fue al cielo. Ustedes se quedan en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, ¿sí? Y entonces, después, me seréis testigos, cuando reciban poder. El hablar en lenguas, ellos no... Los 120 que se reunieron, que era la iglesia de Cristo, la que él, porque su congregación fueron 500, pero fueron 120 los que fueron. Ellos serán salvos, porque ellos hablaron con los que hablaron en otras lenguas, 120. Ellos hablaron, aquí dice que es cuando, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Me seréis testigos cuando haya recibido poder. El hablar en lenguas, porque es que hay quienes creen que hablar en lenguas es recibir el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es recibir el Espíritu Santo, pero antes no. ¿Cómo le parece que yo recibí a Jesucristo en mi corazón, pero todavía no he recibido el Espíritu Santo? Oiga, no. Es una descabellada teológica pensar así. Yo recibí a Jesucristo en mi corazón, pero no he podido recibir el Espíritu Santo. Aquí nos dice el Señor es el Espíritu. Entonces entiendan, Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el que no creyere será condenado. Eso sí, son palabras del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Cuando uno cree en Jesucristo y se bautiza en su nombre, dice que le son perdonados sus pecados. Bueno, si le son perdonados, tiene salvación. Eso sí, tiene que estar viviendo en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero cuando se habla en lenguas, cuando se recibe el don del Espíritu Santo, lo que recibimos es poder. Yo todavía, parece que hace 45 años que recibí el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, ya después de ser salvo. No fue para ser salvo, sino porque era salvo. Y eso es una cosa muy preciosa. Uno entiende y la vida espiritual es muy hermosa. Entonces, mis hermanos, ¿puedo ser salvo sin recibir el Espíritu Santo? Depende de lo que usted entienda por recibir el Espíritu Santo. Si cree que usted va bautizado en el nombre del Señor y que hasta que habla en lenguas es salvo, ¿cómo podemos decir que el hermano Julano era un hermano tan cumple a los cultos? Él nunca se le vio haciendo nada malo. Él ofrendaba, diezmaba, era una belleza, hermano, pero se murió sin el Espíritu Santo y se condenó. ¿Cómo le parece ser semejante cosa? No. Entonces debemos recibir el Espíritu Santo porque es una capacitación. Verso 1:8 de Hechos. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así sí, ahora me seréis testigos. Es la aplicación de haber recibido el Espíritu Santo. Bueno, mire el que no recibe a Jesucristo, el que no ha recibido a Jesucristo, mire el problema que tiene. Y aún hasta el día de hoy, eso estoy en 2 Corintios 3:15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. No dice que en el Señor está el Espíritu, sino que dice porque el Señor es el Espíritu. Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Ahora miremos una cosa. Uno fue el Pedro que negó a Jesús sin haber tenido la experiencia de hablar en otras lenguas. ¿Pero era salvo Pedro? Ahí vea si decimos que no. Otro, Pedro fue después del Pentecostés, de los 120. De ahí en adelante, ¿qué fue? Pedro fue otro. Se le arrepintieron como 3,000 y después como 5,000. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es para recibir poder, no para ser salvos, mis hermanos. Entonces, repito, ¿qué se entiende por recibir el Espíritu Santo? ¿Se recibe el día que se arrepiente o el día que se habla en lenguas? Uno recibe a Jesucristo y recibe el Espíritu Santo y comienza la obra redentora del Señor. Si el Señor es el Espíritu, ¿qué recibe el día del arrepentimiento? Son preguntas que usted las puede. ¿El hablar en lenguas es para ser salvo o por ser salvo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que dice, pero recibiréis poder. Yo recibí al Señor Jesucristo, pero no he recibido el Espíritu Santo. Ay, no, eso yo lo he oído de mis hermanos que dicen así. No, así no es. Debemos ser claros. No, es que yo tengo que recibir el Espíritu Santo porque si no yo me voy para el infierno. No,
No, Señor, capacítame con tu Santo Espíritu. Quiero hablar en otras lenguas. Y santifíquese y verá. Y búsquelo. La promesa está dada. Entonces, si alguien no alcanza a entender, mi teléfono es 310-30-65-14. Y con mucho gusto yo le puedo ampliar más esto, porque estamos aquí por este sistema, para no alargarme más, y solamente para decirle que un encuentro con Jesús, ese encuentro con Jesús, cuando usted lo recibe, Él entra. Y entonces, porque el Señor es el Espíritu, desde el día que se arrepintió, tiene al Espíritu Santo adentro, en su corazón. Entonces, Dios le bendiga grandemente, mis hermanos.